Congreso de Líderes Cristianos en Sudamérica 2020 con el pastor Juan Kim, día 1. Buenas tardes, todos los pastores, les bendiga. Nosotros estamos participando en Congreso de Líderes Cristianos. Estoy muy contento por participar en la palabra del Señor ante ustedes. El día de hoy nosotros podemos aprender la palabra de Dios, Éxodo capítulo 32 del versículo 14. Voy a leer. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. El versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: Hoy habéis consagrado a Jehová, pues cada uno sea consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Hasta el versículo 29 he leído. Dios estableció a Abraham como padre de la fe. Por eso el país de Israel inicia por medio de Abraham, porque Dios estableció a Abraham como padre de la fe. En aquel entonces Abraham no tenía nada que ver de su condición para ser bendito ante el Señor. Tampoco podía ser como padre de la fe. Pero un día Dios estaba estableciendo a Abraham sin condición de él como el padre de la fe. Cualquiera persona que bendiga a Abraham será bendito. Cualquiera persona que le maldiga a Abraham será maldito. Así estableció una promesa. Y luego Dios trajo a Abraham a la tierra de Canaán. En aquel entonces no había muchos hombres de familia de Abraham. Solamente se quedaban 3 personas: matrimonio de Abraham y su sobrino Lot. Pero Dios tenía plan. ¿Qué planes? Para establecer un país a través de Abraham. Por eso cuando él tenía 100 años, él podía tener su hijo, se llamaba Isaac. Isaac engendró 2 hijos gemelos. Era como Esaú y también otro, Jacob. A través de Jacob engendró 12 hijos. Ellos son como líder de tribus de Israel. Pues cada nombre de 12 hijos de Jacob fueron establecidos como nombre de tribu de Israel. Dios envió
José a Egipto para que él fuera como gobernador de Egipto, para que preparara alimentación para preservar la vida de la familia de Jacob, es decir que descendientes de Abraham. Y luego, pasando uno de 400 años, Dios estableció a Moisés como su siervo para rescatar a los israelitas. Esa es la promesa del Señor que había prometido a Abraham, porque Dios había dado una promesa a Abraham: voy a rescatar a los descendientes de usted, cuando pasa 400 años voy a rescatar. En aquel entonces Dios estaba preparando 10 plagas, porque el rey faraón de Egipto no podía soltar a los israelitas. Por eso última plaga quería quitar la vida de los primogénitos. Incluye todos los israelitas. Un día Dios llamó a Moisés para enseñar sobre una noticia. Esta noticia era muy importante, ¿no? Porque el día 14 del mes de enero, Dios quería cruzar a Egipto para quitar la vida de los primogénitos. Pero en aquel entonces había puesto una situación o una promesa. Cuando Dios cruza en Egipto, en aquel entonces Dios quería ver solamente la puerta. En la puerta fue pintada por la sangre de oveja o no. Vamos a buscar esta palabra, Éxodo capítulo 12. El versículo 5, así dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel, en las casas en que lo han de comer. Entonces esta palabra está explicando que desde 10 del mes de enero, todos los israelitas tenían que preparar ovejas o cabras. Y luego al llegar 14 de enero tenían que degollar. Y luego cada uno podía quitar la sangre, puede pintar sobre postes de la puerta y dintel. Porque Dios estaba dando una promesa, como dice el versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Entonces, nuestro Dios estaba teniendo un plan para quitar la vida de los primogénitos. En aquel entonces, Dios estaba puesto una promesa, como dice el versículo 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Significa que Dios está poniendo una condición para recibir la salvación entre los primogénitos de Israel. Estaba poniendo una señal, como dice: yo veré la sangre y pasaré de vosotros, sin darle la plaga de mortandad. Entonces los primogénitos de Israel ya estaba teniendo una sentencia de muerte, porque eso es el juicio de Dios, incluye todos los egipcios. Pues Dios quería quitar la vida de los primogénitos,
es decir, que quería matar. Pero, ¿quién podía recibir la salvación? ¿Quién podía preservar sus vidas? El que escucha esta noticia. ¿Qué noticia era? Voy a ver la sangre. Se haya pintada 2 postes de la puerta y dintel, yo voy a pasar sin darle la plaga mortandad. ¿Qué importancia es? Porque en misma fecha, 14 de enero, pasando uno de 1500 años, Jesucristo nació en este mundo. Y luego Jesucristo estaba siendo como el Cordero de Dios. Pero para morir en la cruz, sí o sí tenía que cargar el pecado del mundo. ¿Por qué? En aquel entonces, sin cargar el pecado del mundo, no sirve de nada. Por esa razón, Jesucristo tenía que cargar el pecado del mundo y luego tenía que morir en misma fecha, como 14 de enero, el día de la Pascua. Significa que Dios estaba enseñando a los israelitas durante 1500 años para que conmemorara la ceremonia de la Pascua, el día 14 de enero, para memorizar sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. También Jesucristo, cuando llegaba el tiempo de la muerte, cuando él tenía 33 años, en aquel entonces hizo última cena con los discípulos. Y luego compartiendo pan, y luego decía que coman este pan, porque eso es mi cuerpo que estoy entregando. Y también dándoles la copa de vino, Jesucristo estaba hablando así. Busquemos San Mateo capítulo 26. Del versículo 26, voy a leer. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, eso es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Está poniendo la condición, ¿por qué Jesucristo iba a morir en la cruz? Número 1, para establecer el nuevo pacto. Y número 2, para hacer la remisión de los pecados. Es decir, que para limpiar el pecado de todos los hombres del mundo, Jesucristo tenía que derramar su sangre, porque en la palabra de Dios dice que sin derramamiento de la sangre no hay redención. Remisión y la redención, el rescate y la expiación y la salvación, todo lo mismo. ¿Por qué? Para ser rescatado, sí o sí tiene que pagar el precio de su esclavitud. Para la expiación también tiene que pagar el precio de pecado. También para recibir la salvación tiene que pagar el precio de pecado de uno. Por eso nuestro Señor Jesucristo estaba siendo como el Salvador. Él tenía que cancelar el precio de pecado de nosotros. Pero muchas personas están dividiendo dos cosas. Uno es que Jesucristo, cuando murió en la cruz, murió por el pecado original de Adán. Así piensa. También así enseña. Pero según la palabra de Dios no está escrito así, sino que Jesucristo llevó el pecado del mundo, como lo que está escrito San Juan capítulo 1, el versículo 29, como dice: al siguiente día Juan el Bautista lo vio Jesucristo que venía y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así nos anunció. Entonces, pasando de
el día de 14 de enero, cuando cruzó nuestro Dios en Egipto. En aquel entonces ya todos los primogénitos que no han pintado la sangre en la puerta murieron. Todos fueron muertos por medio del juicio de Dios. Significa que Dios no quería ver otra situación. No quería ver nada de su obra, ni educación, ni moral, ni capacidad, sino que está pintada con la sangre de oveja en dos postes de la puerta y dintel o no. Lo mismo, nosotros cuando queremos recibir la salvación, en nuestros corazones tiene que llegar la fe de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sin llegar la fe de la sangre de Jesucristo, se siente como culpable, como pecador. Por eso siempre se siente como condenado. También yo estaba siendo como condenado, siendo pecador durante 10 años, hasta que yo escuchara el Evangelio que está explicando sobre la redención eterna. Poco más tarde voy a explicar sobre la redención eterna. Ya vamos a seguir. Después de pasar el día de la Pascua, todos los israelitas ya tenían que partir de Egipto para llegar rumbo a la tierra de Canaán, donde Dios había prometido. En aquel entonces, todos los israelitas tenían que ingresar en la tierra de Canaán, pero por falta de tener fe, ellos ya no podían ingresar. Por eso se quedaron en el desierto. Luego Dios le llamó a Moisés en monte Sinaí para que subiera. Y luego conversó con Dios, Moisés, y luego Dios le mandó a Moisés para que buscara a los ancianos de Israel, que preguntara. ¿Qué es lo que tenía que preguntar? Dios va a dar mandamiento. En aquel entonces ustedes podrán cumplir o no. En aquel entonces todos los ancianos de Israel respondieron: sí, nosotros podemos cumplir mandamientos. Pero todavía no estaba hablando sobre 10 mandamientos, sino que iba a dar mandamientos. En aquel entonces ellos tenían que preguntar qué tipo de mandamiento nos dará. Pero sin pregunta, así respondieron: sí, cómo no, nosotros podemos ser bendecidos. ¿Por qué? Si cuando Dios nos da mandamientos, nosotros podemos cumplirlos. Dios, cuando escuché esta palabra, le mandó a Moisés para que preparara un libro y para escribir detalladamente este mandamiento. No solamente 10 mandamientos, sino que desde Éxodo capítulo 20 hasta 23 está escrito lleno de la ley. Luego al llegar Éxodo capítulo 24, Dios le mandó a Moisés para que preparara altar para Dios y luego llamando a los israelitas para que hiciera un contrato del pacto con Dios y los israelitas. ¿Cómo hizo? De primero, preparando altar y luego matando las ovejas y luego quitando la sangre, guardando en tazón y luego la mitad de la sangre derramó sobre altar. Eso es para Dios. Y luego leyó todo lo que estaba escrito en el libro de la ley. Y luego todos los israelitas estaban de acuerdo de cumplir mandamiento de Dios. Y en aquel entonces, tomando de masa de hisopo y luego mojado de la sangre y rociando sobre el libro de la ley y luego rociaba frente de los israelitas. Esta palabra aparece en el capítulo 24 de Éxodo. Entonces, observando esta palabra,
nosotros podemos entender que Dios estaba estableciendo una ceremonia de iniciativo de la existencia de la ley. Mucha gente no están llamando atención de esta ceremonia, porque derramando la sangre significa que ya usted y yo, nosotros ya estamos haciendo confirmado, como si fuera que estamos firmando para que active este pacto. ¿Qué pacto es? Vamos a buscar Deuteronomio, el capítulo 28, el versículo 9. Voy a leer. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te dará Jehová sobreabundar el bienes en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Significa que Dios estaba bendeciendo a los israelitas. Cuando iban a cumplir el mandamiento de Dios, Dios iba a dar la bendición. Luego el versículo 13, como dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. ¡Qué bendiciones! Mucha gente quiere ser la cabeza, ¿no? No quieren ser como la cola. Y luego, como dice, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Significa que, escuchando esta palabra, solamente la gente estaba llamando atención de recibir la bendición de Dios. Pero una cosa ellos no sabían. Si no cumple mandamiento de Dios, ¿qué es lo que pasa? Va a pasar la maldición. Pues como dice el versículo 14, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Pero, así dice, pero, ¿cómo dice? Pero, significa que ya son antónimos que lo que estaba explicando. Como dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Qué es lo que está hablando? Sobre maldición. Cuando no puede cumplir mandamiento de Dios, Dios va a traer maldición. Como dice el versículo 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Entonces mucha gente, hasta
en estos días está llamando atención solamente sobre la bendición. Yo tanto quiero ser la cabeza, no quiero ser la cola. Yo quiero recibir la bendición de Dios, entrada de la ciudad y salida de la ciudad. Mi canasta sobre pan, sobre campo, sobre fruto, todo quiero recibir la bendición de Dios. Pero no mucha gente está llamando atención sobre maldición. Si no va a cumplir mandamiento de Dios, Dios va a maldecir, que será pisoteado, será maldecido. Porque la gente no puede llamar atención sobre maldición. Su corazón tanto quiere recibir solamente la bendición de Dios. Pero ¿sabe qué? Nadie podía cumplir mandamiento de Dios. Por fin, el país Israel y Judá, todo fueron destruidos por Dios. ¿Por qué? Por causa de lo que no querían guardar mandamiento de Dios. Significa que Dios estaba maldecido, destruyó el templo de Jerusalén que había construido por medio de Salomón. También Dios hizo cautivo a Babilonia todos los israelitas durante 70 años. Significa que Dios es justo, juez justo para juzgar exactamente, poniendo la condición. Ya, si puede cumplir todo mandamiento de Dios, yo voy a bendecir. Pero si no puede cumplir mandamiento de mí, entonces yo voy a maldecir. Por fin, maldijo, destruyó, trajo toda la enfermedad derramando sobre la vida de los israelitas. Ya se acabó. Durante casi 2000 años se perdió su derecho del país Israel. ¿No es maldición? Maldición era. Por eso nosotros podemos buscar esta palabra como dice Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 19, 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Significa que Dios estaba dando la ley. ¿Para qué? Para que se cierre su boca, así dice. ¿Qué significa? Alguna persona dice que, Señor, yo no cometí, yo guardé mandamiento. Jesucristo decía a los israelitas, por medio de San Mateo capítulo 5, ustedes escucharon por antepasados, dijeron que no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que enoje contra su hermano será culpable, como igual que homicidio. Entonces, la gente cuando se enoja, cuando tiene guerra, cuando insulta como fato, es decir, que como insultando y maldeciendo a la gente, será como condenado, como si fuera homicida. Eso es la explicación de la ley a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aceptar sobre explicación de la ley? Uno, como lo que Jesucristo estaba diciendo, escuchando no matarás por antepasados. Antepasados, es decir, que ser humano estaban diciendo no matarás. Por eso alguien que no mató a ninguno, entonces se siente como inocente. Automáticamente en su corazón se siente que no cometió este mandamiento, por lo menos. Yo no maté. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba poniendo la explicación de
pecado, como dice, desde que levante en su corazón rabia, enojo, también insulto, todos son como igual que homicidio. Entonces, ¿quién es juez? ¿Nosotros o Jesucristo? Jesucristo es juez verdadero. Entonces, cuando Él va a juzgar, entonces, ¿con qué regla de la ley va a usar? La regla de mandamiento, la regla de la ley, perfectamente ya va a medir exactamente con eso. Usted durante toda la vida nunca había tenido este corazón, enojo, rabia, odio, no tenía. Toda la gente surge. Aparentemente son buenos, pero cuando le molestaba, ¿no? Por ejemplo, si puede atender bien y llevando regalo, dando fruto, comida, también dinero. ¿Para qué es necesario enojarse? En la familia también. Su esposa, si cada momento va a tratar bien, como si fuera sierva, preparando comida, aunque su marido no le da dinero, no importa, y todo el que tiene dinero, entonces utilizando para atender bien sobre su alimentación hacia su marido. Y luego preparando cafecito, cada momento, merienda, y lavando ropa, y luego tal vez puede ganar plata, entonces le entrega dinero ante manos de su marido. Marido, ¿para qué es necesario enojarse contra su esposa? Pero ¿cuándo se enoja contra su esposo? Al llegar tiempo de cobrar de salario. Exactamente ya cobró como $500 o $700. Pero al llegar a su casa apenas puede dar como $50 para gastar sobre alimentación durante un mes. En aquel entonces su esposa estaría muy feliz. ¡Wow! Estoy muy contenta por entregar $50. Y luego puede preparar cada día buena comida. Y luego él estaba utilizando, malgastando como para sí mismo $600. En aquel entonces su esposa, mirando esta actitud, entonces era muy feliz. No, va a enojarse y luego pelear. Y luego va a llegar el día de divorcio. ¿Es cierto? No quiero vivir más, ya fuera. Aunque alguna persona no adulteró, pero en su corazón no tenía el deseo de adulterar. Jesucristo estaba diciendo, uno que tiene codicia con una mujer, ya en su corazón adulteró, dice. Por eso la regla de nuestro Señor Jesucristo, por la explicación de juicio de Jesucristo, todos los hombres del mundo serán como condenados, serán culpables, serán capturados por juicio de Dios. Para que se cierre su boca, para que se quede bajo el juicio de Dios. Con este objetivo, Dios nos dio mandamiento de Dios. No es que nosotros seamos bendecidos, sino que nosotros tenemos que sentir culpable, que podemos cerrar nuestra boca, no podemos ahogarnos ante presencia de juez, porque ya hemos cometido. Además, quería entregar conocimiento del pecado, dice, conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Sobre el pecado. Un día apóstol Pablo estaba testificando. Si no hubiera dado 10º mandamiento, ¿cómo dice 10º mandamiento? No codiciarás. La codicia, ¿en dónde funciona? En el corazón del ser humano. Entonces, por tener codicia, ya actúa. Por ejemplo, sin tener codicia de dinero, entonces
no quiere robar, aunque se ve billetes, $1.000.000 que se queda en sobre piso, entonces no va a robar, no va a llevar. Oh, me parece que es como si fuera basura, es basura, ya se va. Pero toda la gente va a tener codicia. ¿De qué? De mujer, de hombre, de la casa, de dinero, de comida, etcétera, etcétera. Apóstol Pablo estaba siendo como fariseo. Por eso desde niño estaba cuidando mandamiento. Pero él se encontró su límite. Desde primero hasta noveno tal vez habría cumplido, ¿no? Pero 10º mandamiento, no codiciarás. Ese mandamiento no podía guardar. Por eso él podía reconocer que era pecador. Entonces, ya había establecido mandamiento a través de rociando de la sangre de oveja ambos lados. Dios y los israelitas ya estaban de acuerdo. Y luego al llegar Éxodo capítulo 25 hasta Éxodo capítulo 31 está lleno de la explicación de construir el tabernáculo de reunión. Todavía no le entregó 2 tablas de piedra que está escrito 10 mandamientos por mano de Dios. Es decir que leyendo en el libro de Éxodo está saliendo claramente. Nosotros simplemente podemos pensar, Dios le llamó a Moisés, directamente le entregó 2 piedras de tabla que está escrito 10 mandamientos con la dedo de nuestro Dios y luego ya tiene que mandar para cumplir este mandamiento. Así estaba pensando, pero no es así. Desde Éxodo capítulo 25 hasta 31 está lleno de explicación. Ya tiene que hacer la puerta del tabernáculo de reunión. Tiene que hacer como forma de así, tamaño así. Cuando entra en la puerta del tabernáculo de reunión se encuentra el arca de holocausto, donde se quema el sacrificio. Y luego pasando del altar de holocausto se encuentra el fuente de agua que hizo por medio de bronce. En aquel entonces estaba conteniendo aguas. ¿Para qué? Para lavar mano y pie entre los sacerdotes. Porque sacerdotes se mataba constantemente animales. En aquel entonces se mancha de su mano, su pie. Y manchando de suciedad de sangre, etc. Pero Dios dice que no tiene que llevar la sangre manchada de su mano ingresando en el lugar santo. Es prohibido. Por eso, después de hacer holocausto, después de hacer ofrenda de animales, ya tenía que lavar su mano. Significa que hay 2 utensilios fuera de el lugar santo. ¿Cuáles? Uno es el altar de holocausto. Cuando un pecador que cometió y para recibir su perdón, en aquel entonces tenía que traer un sacrificio. El pecador tenía que poner su mano sobre la cabeza de una oveja y luego va a degollar. Quitando la sangre, el sumo sacerdote puede pintar sobre cuernos de altar de holocausto. En aquel entonces Dios ya perdona sus pecados. Pero este hombre, pecador, no puede pasar fuente de agua para lavar su mano. No permite, porque solamente utiliza, ¿quién? Los sacerdotes. Entonces el pecador solamente puede recibir perdón por medio de sacrificio cuando regresa a su casa y luego cuando se comete otra vez, ¿qué es lo que pasa? Va a sentir como condenado, va a ser como pecador. Por eso cada día cuando cometa ya tiene que traer sacrificio diariamente. En este momento vamos a buscar Éxodo capítulo
32, el versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Es decir que al llegar este capítulo, Éxodo capítulo 32, sale que descendió Moisés llevando dos tablas que estaba escrito mandamiento de Dios. Pero después de establecer pacto, como rociando la sangre, pasando 40 días, durante 40 días no descendió de monte Sinaí. Por eso Aarón y los israelitas pensaban que Moisés habría muerto. ¿Por qué? No estaba viniendo, ya durante 40 días no viene más. Porque entre los pueblos de Israel estaban pidiendo a Aarón para que preparara otros dioses. Por eso hizo un becerro de oro, empezó a adorar a ídolo. Desde aquel tiempo ya estaba chocando con la sangre de la oveja que había rociado al establecer el pacto. Porque antes de derramar la sangre no funcionaba el pacto, pero cuando hizo pacto con Dios derramando la sangre, ya los israelitas tienen responsabilidad. Si no va a guardar el mandamiento, únicamente tiene que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Por eso todos los israelitas ya tenían que recibir castigo. Por eso se enojó en gran manera. Moisés tiró dos tablas de piedra y luego ya se enojó contra los israelitas. Vamos a ver el versículo 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. El día que descendió dos tablas de piedra que había escrito 10 mandamientos de Dios a través de la mano de nuestro Dios, ya murieron 3,000 personas. O sea, mi pregunta es, ¿por qué murieron ellos? Al preguntar, fácilmente puede responder: ellos cometieron, no guardaron mandamientos. Uno, fuera de Jehová no tiene que tomar otros dioses. Segundo, no tiene que adorar a los ídolos. Es decir que desde que descendió mandamiento de Dios el día primero, ya destruyó mandamiento. Primer mandamiento y segundo mandamiento. Por eso ellos murieron. Según la palabra de Dios, está explicando un secreto. ¿Quién era cabeza de lo que estaba dirigiendo maldad? Era Aarón. Aarón era descendiente de tribu de Leví. Por eso nosotros podemos indicar que ellos son más peor que los israelitas, porque eran cabezas.
Pero ellos escucharon la voz de siervo de Dios, como dice: ¿quién está por Jehová? Repito, ¿quién está por Jehová? Salgan adelante, júntense conmigo. Escuchando esa palabra, toda la gente estaban escuchando misma palabra, mismo tono, pero llegando en su corazón, diferente sentido llega. Uno dice que yo soy pecador, yo he cometido, ¿cómo yo puedo decir que yo estoy por Jehová? No soy, yo soy maldito nomás. Pero entre los como descendientes de tribu de Leví, ellos decían que sí, nosotros hemos cometido, pero nosotros estamos para Jehová. Significa que ellos estaban negando contra su conciencia. Se llama la fe. Por la fe ni una persona fueron muertos, porque ellos salieron todo. Además, ellos estaban juzgando contra los pueblos. Es decir, que Dios estaba dando un secreto en esta palabra. ¿Quién puede recibir la salvación? Uno que se acusa, uno que se condena, uno que se siente como culpable y luego dice que yo no soy por Jehová, soy maldito nada más. Con esto no puede ser salvo. Por eso nosotros tenemos que entender esta palabra, como dice. Moisés ya empezó a orar al Señor para recibir perdón. Pero acá dice el versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve, pues, ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Significa que cuando Moisés estaba rogando al Señor y pidiendo al Señor para que les perdone de sus pecados, pero Dios en aquel día no podía perdonar o no quería perdonar, sino que voy a castigar, yo castigaré en ellos su pecado. Un día. ¿Por qué Dios no podía perdonar? ¿Por qué Moisés no podía recibir perdón? Ese es el secreto. ¿Por qué? En aquel día todavía no ha establecido el tabernáculo de reunión. Por eso, el motivo de establecer el tabernáculo de reunión, dos condiciones. Una es para morar nuestro Dios, para dirigir, cuidar, bendecir. Por Dios quería morar en el lugar santísimo cuando haya construido el tabernáculo de reunión. Número 2, para purificar el pecado de Israel. Por eso sí o sí tenía que establecer el tabernáculo de reunión, porque sin tener utensilio de el altar de holocausto y también el arca de pacto de Jehová, no hay lugar para hacer expiación. Por eso vamos a buscar Levítico capítulo 16. Cada día 10 del mes séptimo tenía que trabajar esta cosa. Ya busquemos Levítico capítulo 16, el versículo 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo. A los 10 días del mes afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el
natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Significa que al llegar 10 del mes séptimo, eso es el día de la expiación grande. Por eso todos los israelitas no tenían que trabajar, sino que tenían que guardar como si fuera el día de reposo y luego tiene que esperar fuera del tabernáculo de reunión. Mientras tanto que estaba limpiando el pecado de Israel a través del sumo sacerdote Aarón. Sumo sacerdote Aarón era como una persona, por eso a veces él también podía cometer. Por eso preparaba el becerro para limpiar su pecado. Por eso de primero matando el becerro, quitando la sangre, ingresando en el lugar santísimo, rociando la sangre de becerro, ¿en dónde? El versículo 14. Voy a ver, así dice: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Significa que el día 10 del mes séptimo, sumo sacerdote Aarón, llevando la sangre de becerro, rociando 7 veces. Número 7 es perfección. En donde al lado de propiciatorio es la tapa del arca de pacto de Jehová, al lado oriental, así dice. En aquel entonces 7 veces rociando con la sangre de becerro, Dios perdona el pecado del sumo sacerdote para que él tenga derecho para limpiar el pecado de Israel. Es decir, que Dios estaba estableciendo una regla perfecta, solamente un día entre todos los días del año, escogiendo solamente 10 del mes séptimo, permitió que ingresara sumo sacerdote en el lugar santísimo. Pero sí o sí tenía que llevar la sangre. Por eso, limpiando su pecado, teniendo derecho para limpiar el pecado de Israel, ya preparando 2 cabríos y luego eligiendo uno y matando uno, quitando la sangre, llevando otra vez, ingresando en el lugar santísimo. El versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Acá sale un vocabulario, se llama propiciatorio. Eso es la tapa de la arca de pacto de Jehová. Es único lugar que podía cancelar el pecado de Israel de un año. Eso es como lugar de la misericordia. Dios quería dar misericordia. ¿Cuándo? Cuando se ve la sangre que haya pintada o rociada sobre el propiciatorio. ¿Qué día? 10 del mes séptimo. Al llegar el tiempo que rociando 7 veces sobre el propiciatorio por medio del sumo sacerdote, ya Dios no pudo menos que perdonar de sus pecados. Pero Dios perdonó, pero los israelitas todavía no han recibido perdón. ¿Por qué? Todavía no han llegado la fe en sus corazones. En aquel entonces, sumo sacerdote salió del tabernáculo de reunión y luego pone su mano sobre la cabeza de cabrío vivo. Así dice el versículo 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades
de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Significa que después de salir del tabernáculo de reunión y luego poniendo su mano sobre la cabeza de un cabrío vivo, confesando al Señor: Señor, acá está todas las iniquidades de Israel que había cometido durante un año, también todas las rebeliones y todos pecados. Y luego me llama la atención como dice, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Poniendo, ¿cómo dice? Poniendo. Trasladó el pecado de Israel que estaba acumulado en sus corazones a través de sumo sacerdote. Como representante de Israel, traspasó todo el pecado poniendo en la cabeza de cabrío vivo. Nosotros podemos sentir que todos los israelitas mirando ese cabrío que estaba llevando, está llevando mi pecado, mis pecados, ya está llevando al desierto donde no se ve nada. Entonces ellos gritan: ¡Aleluya! Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Hasta ahora, entre los israelitas están conmemorando el día 10 del mes séptimo. Ellos dicen Yom Kippur, significa que el día de expiación. Por eso hasta ahora está conmemorando. Pero únicamente no podía relacionar este cabrío que estaba llevando el pecado de Israel de un año. Es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, que estaba llevando el pecado del mundo. Porque esa es la sombra de Jesucristo. Por eso, para llevar todos nuestros pecados, Dios tenía que enviar su Hijo amado. Jesucristo nunca había cometido nada, pero un día Jesucristo encontró a Juan el Bautista. Busquemos San Mateo capítulo 3. El versículo 13. Yo leo: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesucristo, cuando tenía más o menos 30 años de edad, encontró a Juan el Bautista. Juan el Bautista era descendiente de Aarón, porque su padre era sacerdote Zacarías. Su madre era descendiente de Aarón. Por eso, él podía ser como sacerdote. Pero él no había sido como sacerdote por la ley, porque él estaba gritando: arrepentíos. Arrepentimiento significa que tiene que dar la vuelta del camino. ¿Qué camino estaba caminando? Entre todos los israelitas durante 1500 años, desde Moisés, estaban caminando camino de la ley, camino del mandamiento, porque pensaban que por medio de cumplimiento de mandamiento va a recibir la salvación, va a tener la vida eterna, va a ingresar en el reino de Dios. Pero ¿quién entró en el reino de Dios por sobra? Ningún ser humano será justificado delante de Dios. Esa es una sentencia de la obra del ser humano, que no puede. Por eso tiene que regresar ¿a quién? A Jesucristo. Porque Jesucristo decía: yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesucristo dice que yo soy camino. ¿Qué significa? Por mí puede ingresar en el reino de Dios. Jesucristo y Juan el Bautista, los dos juntos estaban gritando así: arrepentíos, se ha acercado el reino de Dios.
se ha acercado el reino de Dios. Anteriormente era muy lejos, porque la gente quería caminar en el camino de la ley para llegar al destino de la vida eterna, de la salvación, pero no alcanza. Pero a través de Jesucristo, que no tenía nada de pecado, pero recibiendo bautismo por medio de representante de nosotros, como dice, Juan el Bautista era mayor que todos los que nacieron de mujer. San Mateo capítulo 11, el versículo 11. Jesucristo dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Significa que quitando el pecado del mundo, dándonos la justicia de Dios. Para cumplir eso, se necesita recibir el bautismo. Juan el Bautista entendió. Y luego puso su mano sobre la cabeza de Jesucristo, sumergió en el agua del río Jordán. En aquel entonces, ya Jesucristo subió de agua, ya abrió el cielo, abrió los cielos, así dice. ¿Quién puede abrir su portón? Alguien estaba esperando el portón de su casa. Cuando toca timbre, en aquel entonces el dueño pregunta, ¿quién es usted? Yo soy. ¿Quién es? Yo soy pastor. Oh, sí. Abriendo portón y puede ingresar. Cuando abrió los cielos, cuando traspasó el pecado del mundo a Jesucristo, en aquel entonces ya abrió los cielos. Al siguiente día, veamos, San Juan capítulo 1, el versículo 29. Según la palabra de Dios, así dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya repitan conmigo todos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Significa que ya Jesucristo quitó el pecado del mundo a través de el representante de nosotros, recibió bautismo. Cuando el representante de todos los pecadores, él puso su mano sobre la cabeza de Jesucristo, ya traspasó. Es como igual que sumo sacerdote Aarón ponía su mano, confesando, decía que acá está todas las iniquidades, rebeliones y todos pecados, poniendo, significa que estaba poniendo todos nuestros pecados a través de la mano de representante de nosotros, quien es Juan el Bautista. Jesucristo cuando fue crucificado, antes de morir, como decía, consumado es decir, que ya terminó cancelación del pecado del mundo. Amén. Ya, Romanos capítulo 4, el versículo 24 y 25. Sino también con el respeto a nosotros, a quienes ha de ser contada, eso es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, dice. Ya, anteriormente, como había dicho, Jesucristo solamente murió por el pecado original de Adán. No, acá dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Nuestras incluye nosotros. En este siglo 2020, cuando lee esta palabra, tiene que creer que incluye todos nuestros pecados. Hace 2000 años Jesucristo, cuando quitando el pecado del mundo, incluye todos nuestros pecados. También porque se resucitó. Por la resurrección de Jesucristo nos da justificación. Wow. Cuando se resucitó Jesucristo, ya Dios tiene razón para justificarnos. Veamos, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9.
el versículo 11. Así dice: pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya repitan conmigo. Entró una vez para siempre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Habiendo obtenido eterna redención. La redención, es decir, que cancelación del pecado, pero eterna redención. Eternamente ya canceló todos nuestros pecados. Hebreos capítulo 10, el versículo 10, como dice: en esa voluntad somos santificados. Ya repita conmigo. En esa voluntad somos santificados. Somos santificados. Ya, ¿cómo dice? ¿Somos santificados o somos pecadores? ¿Cómo dice? Según la palabra de Dios. Depende de su fe. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz, derramando toda la sangre, llevando el pecado del mundo. Me santificó. Nos santificó. Por eso somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Hasta cuándo? Hecha una vez para siempre, dice. El versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Somos perfectos. No por nuestra obra, sino de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Busquemos una palabra más. Hebreos capítulo 7. El versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Como dice, Jesucristo, siendo sumo sacerdote, no va a morir. Por eso va a permanecer para siempre como sumo sacerdote celestial. El versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. Ya repita conmigo. Salvar perpetuamente. Perpetuamente significa eternamente. Podía salvar a nosotros de todos nuestros pecados. Ya por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Interceder, siendo abogado, puede defender todos nuestros pecados. Cada día Satanás no se engaña que somos pecadores. Pero Jesucristo está siendo abogado, intercede ante nuestro Dios, puede abogar. Dice que tiene razón Satanás, porque Satanás siempre mira la obra de ellos. Pero Dios Padre, vea mi mano, mi cabeza, mi pie, está teniendo víctima de la muerte, víctima de recibir castigo eterno. Por eso yo derramé toda la sangre, una sola vez, para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Dios, que vea mi sangre, por favor. Dios puede aceptar la explicación de nuestro Señor Jesucristo. Tiene razón. Ya, ellos son justos, santos, perfectos, porque fueron lavados sus pecados por la sangre de mi Hijo amado. Últimamente vamos a ver Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ya repita conmigo: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios no va a mentir. Dios dice que no va a recordarse de
todos nuestros pecados, todas las transgresiones, porque Jesucristo hizo la redención eterna. El de hoy hasta acá. Gracias por su atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir este congreso de líderes cristianos, escuchando la obra de nuestro Señor Jesucristo, que hizo la redención eterna, ingresando en el lugar santísimo del tabernáculo celestial, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por esa voluntad somos santificados. También somos perfectos porque Jesucristo hizo la perfección a cada uno de nosotros. También Dios dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso nosotros podemos alabar al nombre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios, porque Dios nos perdonó. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos otro tiempo. Gracias por su atención.